En este preciso momento, sí, ahora mismo, mientras decides si pasar de largo o quedarte, estás a punto de escuchar algo que muy pocos se atreven a decirte en voz alta. Existe una llave olvidada en la palabra que, cuando la activas de la manera correcta, rompe ciclos de enfermedad que se repiten como relojes rotos, derriba ese peso en el pecho que vuelve cada noche y levanta un muro invisible alrededor de tu casa que no se cae con el primer viento del miedo. No es teoría, no es un consuelo para dormir mejor, no es una frase bonita para compartir. Es una instrucción práctica que si haces tal cual te voy a guiar, hoy mismo, antes de que termine el día, vas a notar señales reales en tu cuerpo y en tu atmósfera. Una respiración que por fin baja del cuello al vientre, unos hombros que por fin se sueltan, una mente que por fin deja de correr detrás de amenazas que no puede ver. No llegaste aquí por casualidad. Te sostuvieron hasta este minuto para escuchar esto con nombre y apellido, porque hay una grieta que se cierra, hay una puerta que se tranca y hay una sombra que se vuelve tu dirección fija cuando obedeces lo que vas a oír si te quedas hasta el final. Piensa un segundo en todas esas veces que estuviste a punto de mejorar y algo te volvió a tirar al suelo. Ese resfriado que se alarga sin razón, esa punzada que aparece cuando parece que todo iba bien, ese insomnio que se burla de ti a las 3 de la madrugada, ese pensamiento que te agarra por detrás y te susurra que otra vez no vas a poder. Has probado de todo, vitaminas, consejos, distracciones, voluntad, y aún así hay una capa que no se mueve, como si hubiese una mano que apaga la luz justo cuando tu alegría intenta encenderse. Escúchame con el corazón. Hay una forma de cortar esa mano sin tocarla, de apagar ese susurro sin discutirle, de desactivar ese ciclo sin volverlo a nombrar. Y la forma no es discutir con la oscuridad, es encender la luz correcta en el momento correcto, con las palabras correctas. Te lo voy a decir claro para que no se te escape ni una gota. Si haces exactamente lo que vas a escuchar aquí, sin añadir ni quitar, si lo pronuncias como te lo voy a enseñar y lo practicas al amanecer y al anochecer, vas a notar que el miedo tropieza donde antes entraba como por su casa, que el dolor no encuentra dónde anclarse y que tu sueño deja de ser una guerra para convertirse en un abrazo. Sé que estás cansado de promesas infladas y de títulos que prometen montañas y te entregan granos de arena. Yo no vine a endulzarte el oído ni a maquillarte la realidad. Vine a hablarle a tu espíritu como quien golpea una puerta que debe abrirse hoy. Lo que estás por recibir no es un quizá, no es un vamos a ver, es un pacto vivo que Dios dejó escrito para momentos como este, para personas como tú que ya no quieren sobrevivir a la semana, sino habitar la presencia que los cubre. Te voy a pedir una sola cosa: no te vayas, no saltes, no adelantes. Quédate, porque hay una frase que vas a declarar, hay un texto que vas a habitar y hay un gesto que vas a hacer con tu boca y con tu respiración que cambiará la atmósfera de tu habitación en cuestión de minutos. No estoy jugando con tus expectativas, estoy alineando tu fe con una instrucción milenaria que sigue funcionando hoy cuando alguien se atreve a obedecerla. Tal vez me estás escuchando desde el trabajo, desde un bus, desde una cama de hospital, desde una cocina silenciosa o desde un cuarto prestado donde te prometiste no llorar. No importa dónde, importa que entiendas que este no es un video más, es una cita. Y una cita te exige presencia entera. Por eso te pido que respires hondo, que te digas por dentro, no me voy hasta el final, y que le des a tu alma 5 minutos de atención absoluta. No necesitas velas, no necesitas rituales, no necesitas entenderlo todo. Necesitas 2 cosas, tu voz y tu decisión. La voz para pronunciar lo que cambia el clima, la decisión para no volver atrás cuando empiece a cambiar, porque va a cambiar, y cuando empiece a cambiar, el viejo hábito de la duda va a querer negociar con tu obediencia. Por eso te lo digo ahora, antes de que pase, decide que hoy no negocias con lo que te está robando, hoy no. Quizás te preguntes por qué nadie te dijo esto antes. ¿Por qué tantos mensajes hablan de fortaleza, pero tan pocos te enseñan a activar la cobertura de manera práctica? Porque es más fácil inspirar que instruir, y es más cómodo emocionarte que acompañarte. Pero hoy no te voy a vender emoción, te voy a poner una llave en la mano.
Si en los próximos minutos sientes que algo en tu interior se despierta, que te arde el pecho, que te dan ganas de llorar sin saber por qué, no te asustes. Es el Espíritu respondiendo a la verdad. Cuando la verdad entra, sacude el polvo, corre las cortinas y deja ver por dónde se colaba el frío. Y aquí viene la parte que no te puedes perder. Esa abertura se cierra con una sola declaración bien hecha, se blinda con una sola decisión bien tomada y se mantiene cerrada con una sola práctica que cualquiera puede hacer. Incluso tú, incluso hoy, incluso con miedo encima. Hay una razón por la que todo intento de cambio te dura 2 días. No has sellado la casa, has movido muebles, has cambiado cortinas, has ordenado cajones, pero dejaste la puerta entreabierta. Hoy vamos a cerrarla, y la vas a cerrar tú, con tu voz. No con fuerza bruta, con autoridad. No con gritos, con convicción. Lo vas a hacer incluso si tiembla la voz, porque la autoridad no se mide por volumen, se mide por alineación. Y cuando repitas lo que vas a aprender, no lo hagas como quien recita, hazlo como quien firma un contrato que lo protege. Pronunciarás una verdad que tiene siglos y sin embargo entra a tu cuarto como si hubiese sido escrita esta mañana pensando en tu rostro. Y cuando la digas, quiero que en tu imaginación veas un techo que baja sobre tu familia, un manto que cubre tu puerta, una sombra fresca que calma tu frente. No estás jugando a creer, estás activando un diseño espiritual que fue creado precisamente para días de cansancio como este. Te voy a hablar claro porque no tengo tiempo que perder y porque tu alma está más importante que tu entretenimiento. Si buscas una distracción, estás en el lugar equivocado. Si buscas una salida, quédate. Si quieres un truco de 2 pasos para sentirte mejor y volver a lo mismo, aquí no es. Si estás dispuesto a hacer lo que te voy a pedir por 7 amaneceres y 7 noches, entonces sí, aquí es. No necesitas fe perfecta, necesitas un sí pequeño pero firme, un sí que dure 5 minutos más de lo que dura tu costumbre de escapar, un sí que resista el impulso de saltar al siguiente video, porque cuando termines de escuchar esta parte, vas a saber exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, para que el cielo haga lo que tú no has podido hacer por ti mismo, blindarte. Ahora mismo, mientras tu mano sostiene el teléfono o tu mirada descansa en la pantalla, quiero que hagas algo sencillo. Decide por dentro que no vas a permitir que el miedo te vuelva a dictar el guión de hoy. Decide que no vas a darle a la enfermedad el privilegio de marcar tu agenda. Decide que no vas a vivir un día más a la intemperie, como si no hubiese refugio para ti, porque lo hay. Y no es un refugio prestado que se te quita si no te portas perfecto. Es un refugio que te abraza cuando dices la palabra correcta, en el momento correcto, con el corazón roto pero abierto. Esa palabra la vas a decir, esa palabra la vas a escribir si hace falta. Y esa palabra cuando la pronuncies no va a chocar con un techo de hierro, va a abrir una claraboya por donde entra aire nuevo. Escucha esto como si fuera lo último que vas a oír antes de dormir esta noche. Si haces lo que te voy a pedir, si lo haces hoy, no mañana, si lo haces como te voy a guiar y no como te parezca, si te atreves a creer por encima del ruido que te ha acompañado, vas a acostarte distinto. Tal vez el problema no desaparezca en un chasquido, pero el ataque perderá fuerza. Tal vez el síntoma quiera asomar la cabeza, pero no encontrará dónde anclarse. Tal vez la noche vuelva a intentar susurrarte, pero no encontrará oído. Porque el que decide habitar ya no es propiedad del miedo. Y tú, hoy, decides habitar. Quédate, no sueltes. Lo siguiente que viene no es adorno, es la llave. Y cuando entra la llave, todo lo que estaba trabado empieza a ceder. Y ahora que ya sabes que no fue casualidad que llegaras hasta aquí, deja que entremos más hondo, porque lo que te está molestando no es solo un cansancio físico ni una racha de mala suerte, sino ese peso silencioso que te acompaña incluso cuando nadie te ve y que se te instala detrás de los ojos como una neblina que no se despeja aunque amanezca temprano. Y aunque te prometas que hoy sí vas a empezar de nuevo, y tú lo sientes en el cuerpo como un agarre que te quita el aire y te obliga a respirar corto, y lo sientes en el ánimo como una melancolía que no avisa y cae de golpe en mitad del día y te deja mirando a la nada con el celular en la mano y una lista de pendientes que ya no te alcanzan a anestesiar, y lo sientes en la fe como una oración que se te seca en la boca porque te da vergüenza pedir otra vez lo mismo.
como si Dios estuviera cansado de escucharte y te preguntas por qué a otros les funciona y a ti te toca remar con los dedos entumidos en una barca que no avanza, y esa pregunta te muerde mientras caminas por la casa en silencio para que nadie note que otra vez el nudo volvió a la garganta y tú te tragas la lágrima porque hay que seguir y hay que llegar y hay que rendir y hay que fingir que todo está bajo control, aunque por dentro la palabra control sea una broma pesada que ya no te hace gracia. Y por eso cuando te detienes un segundo escuchas el zumbido del miedo rondando como un mosquito que no se deja ver pero no te deja dormir, y cambias de postura y pones música y haces scroll y te ríes de un video y por un minuto parece que sí, que ya está, pero no, y vuelve y se sienta en el borde de tu cama como si tuviera llave de tu cuarto, y tú sabes que no es normal y tú sospechas que hay algo más, porque no es simple estrés, no es solo un problema de vitaminas, no es que seas débil ni que seas dramático, es que llevas tiempo caminando con el alma deshidratada y por más agua que tomes el desierto de adentro no se moja. Y esa es la verdad que nadie te dice a la cara porque da miedo nombrarla y porque requiere valentía admitirla y porque cuando la dices se mueve algo que no quieres tocar, pero hoy lo vamos a tocar y lo vamos a nombrar para que pierda poder sobre ti. Tú te reconoces en ese silencio de cocina cuando todos duermen y te quedas quieto con la luz apagada frente a la ventana, intentando recordar en qué momento dejaste de reírte de verdad y en qué momento empezaste a responder todo bien por reflejo. Aunque por dentro sientas que te apagaron la ciudad y quedó solo el alumbrado público titilando, y te acuerdas de la última vez que dormiste profundo y no fue ayer ni anteayer ni la semana pasada, y te da rabia admitirlo porque te sientes fuerte y te sabes capaz, y sin embargo te bastan 2 palabras mal dichas para que el estómago se cierre como puño y para que ese dolorcito en el cuello vuelva a recordar que está de guardia y que cualquier discusión lo ascenderá a migraña y que cualquier susto lo graduará de taquicardia. Y te preguntas por qué tu cuerpo reacciona como si hubiera guerra cuando afuera hay calma. Y te preguntas por qué tu risa necesita permiso para salir y por qué la esperanza se te queda atascada en la primera curva del pensamiento, como si un semáforo rojo eterno se hubiera instalado entre lo que Dios te prometió y lo que tú sientes hoy. Y entonces dejas que pase el día y te ocupas y cumples y atiendes y cocinas y trabajas y pagas y resuelves, y en la noche cuando el ruido baja vuelves a oír el mismo rumor que ya reconoces como el eco de una sed que no se apaga con series, ni con compras, ni con viajes, ni con likes, porque la sed del alma no se negocia con distracciones y tú lo sabes aunque te hagas el fuerte. Tú te encuentras a ti mismo mirando al techo a las 3:20 de la madrugada, contando los foquitos que no existen en esa penumbra, mientras enumeras pendientes como si de esa lista colgara tu seguridad, y aún así tu mente se lanza a escenarios que no pasarán y fabrica amenazas que no sucederán y recrea conversaciones que nunca tendrás, y cuando amanece arrastras un cuerpo que parece 2 tallas más pesado y se te pega en la espalda un cansancio sin nombre y te vistes con prisa y sales, o te sientas a trabajar desde casa con la taza de café como escudo y el corazón a media asta y dices, hoy sí, pero el hoy sí se diluye hacia el mediodía como tinta en agua y a media tarde te sorprendes buscando dónde sentarte para suspirar sin que nadie te interrumpa, porque es ese suspiro largo y hondo que sale como si el cuerpo quisiera vaciarse de una vez por todas de todo lo que guarda y que no sabe decir, y nadie nota que te estás desbordando por dentro porque aprendiste a hablar con la voz sonriendo y a los mensajes respondes con emojis y a las llamadas contestas con todo bien y a los favores dices claro que sí, y en la agenda no escribes que hubo un momento en el que te sostuviste de la mesa para que el vacío no te tragara. Tú te reconoces en los pequeños avisos de un organismo que aprendió a decir lo que tú callaste. Y por eso el colon protesta cuando tragas injusticias y el pecho arde cuando guardas palabras que debieron salir a tiempo y la piel estalla cuando te dejas culpas que no son tuyas. Y las manos tiemblan cuando finges que no duele y te acostumbras a llamar yo soy así a lo que en realidad es no supe cómo sanar a tiempo. Y te acostumbras a ese calendario enfermo en el que los lunes pesan más que los viernes y las tardes pesan más que las mañanas y el domingo por la noche cae como una manta fría sobre la espalda, porque el alma recuerda que otra semana vendrá a exigir lo que no tienes para dar y que la esperanza parece un lujo cuando estás sobreviviendo y sin embargo hay un hilo de luz que no se apaga del todo
y por ese hilo te cuelas a este mensaje, y por ese hilo tu espíritu dice, escucha un poco más, y por ese hilo sabes que si hoy te atreves a nombrar lo que te pasa, algo va a comenzar a moverse en dirección opuesta al desgaste. Tú te identificas con la lucha de no querer preocupar a los tuyos y con la presión de ser el fuerte de la casa y con esa mochila invisible que te echaste al hombro desde que eras niño y nadie te dijo que podías dejarla en el piso. Y por eso hoy te duele la columna del alma. Y por eso te duelen los sueños cuando te acuestas sobre ellos sin haberlos entregado a Dios. Y por eso te duele mirar fotos viejas, porque te recuerdan al que fuiste cuando reías sin pedir permiso. Y te duele mirar noticias, porque te pareces a ese mundo que corre sin encontrar sentido. Y te duele el espejo, porque reconoces en tus ojos ese brillo cansado que tenían tus padres cuando también callaban. Y tú juraste que no ibas a repetir esa historia. Y sin embargo, aquí estás llevando cuentas que no te corresponden y tragando angustias que no te pertenecen y sosteniendo paredes que no te pidieron que sostuvieras. Y la consecuencia es un organismo en alerta permanente al que se le olvidó cómo descansar y un espíritu en guardia constante al que se le olvidó cómo confiar. Tú has notado que hay días en los que el celular pesa más que un ladrillo y te da miedo abrir mensajes porque presientes malas noticias aunque no las haya. Y has notado que tu memoria se llena de detalles inútiles para no mirar los esenciales. Y has notado que cuando alguien te abraza, te quedas quieto, porque no recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste caer en brazos que no fueran los tuyos. Y has notado que tu oración se volvió breve y apurada como un trámite y que tu Biblia se quedó abierta en el mismo salmo de siempre, porque tenías miedo de que si pasabas de página la promesa dejara de ser tuya. Y sin embargo aquí estás, y eso ya dice mucho, porque el que no quiere sanar se esconde, y tú no te escondiste del todo aún. Y ese aún es la rendija por donde el cielo sopla ahora mismo, para decirte que reconocerte no te condena, sino que te prepara para recibir, y que admitir que duele no es falta de fe, sino el primer acto de fe honesta que mueve montañas de verdad. Tú que creciste escuchando que había que ser fuerte, aprendiste a poner la cara y a cumplir y a resistir, y por dentro te fuiste llenando de pequeñas muertes que nadie veló, y de pérdidas que nadie nombró, y de errores que nadie te perdonó, y te hiciste experto en funcionar en automático, y te asustó el silencio porque en el silencio se oía tu propio nombre, y se oía la lista de cosas que dejaste pendientes contigo mismo, y preferiste la bulla porque la bulla tapa, y preferiste el trabajo porque el trabajo distrae, y preferiste el servicio porque servir a otros te salvó más de una vez de tener que sentarte a escuchar tu propio corazón. Pero hoy el corazón se sentó a escucharte a ti y te está pidiendo una oportunidad de hablar a su tiempo y a su modo. Y por eso se acelera cuando te acercas a la verdad, y por eso suspira cuando la verdad se dice clara, y por eso te arde el pecho cuando alguien te nombra sin juzgarte, porque el cuerpo reconoce la voz del pastor cuando le habla al alma con ternura y con autoridad. Tú te identificas con la escena de preparar la mochila de los niños, o terminar el informe de la oficina, o lavar los platos tarde, y mirar el reloj y calcular cuántas horas podrás dormir si te acuestas ya, y saber que aún así el sueño no vendrá como debería, porque hay una guardia de pensamientos que se turnan para mantenerte despierto. Y tú te preguntas por qué tu mente se comporta como si estuviera en guerra si tú no quieres pelear más, y por qué tus manos aprietan los bordes de la sábana como si esperaran un impacto, y por qué cada ruido te salta al corazón como si vivieras a la intemperie, aunque haya techo sobre tu casa. Y entonces recuerdas que así te sientes por dentro, sin techo y sin sombra y sin refugio, y entiendes que lo que necesitas no es distraerte mejor, sino aprender a habitar. Y ese verbo se te queda pegado a la lengua, porque no lo habías usado para tu relación con Dios. Siempre lo conjugaste en pasado, o en domingos sueltos, o en urgencias inesperadas. Y hoy lo vas a conjugar en presente y en cotidiano, y en respiración. Tú que eres de tierra caliente, o de sierra, o de costa, o de selva, y que conoces la palabra madrugar en todas sus acepciones, sabes lo que es salir a la calle con el sol recién naciendo y sentir esa brisa temprana que anuncia día nuevo. Y hoy el Espíritu te invita a reconocer que hay una brisa así de concreta para el alma cuando decides buscar sombra antes de que el calor del día te agote, y que hay un tipo de sed que solo se quita con esa sombra.
y que hay un tipo de cansancio que solo se cura en ese abrigo. Y por eso estás aquí, y por eso estás leyendo todavía, y por eso no cambiaste de ventana, aunque el hábito te empuje a hacerlo, porque por dentro sabes que estás siendo descrito con una precisión que te asusta y te consuela a la vez, y te das cuenta de que no era que nadie te entendiera, era que nadie se había detenido lo suficiente para escucharte hasta que se te acabaran las palabras, y hoy se te están acabando, y en ese borde de tus palabras empieza a hablar Dios. Tú que aprendiste a llevar la fe como bandera, pero a veces las banderas también pesan y no encontraste dónde plantarla para descansar, y te dolió admitir que hay días en los que sientes que Dios te habla bajito y tú no alcanzas a oír porque el ruido de adentro es más fuerte, y eso te hizo sentir culpable y te escondiste como Adán detrás de ocupaciones y de chistes y de filtros y de frases aprendidas, y sin embargo aquí estás saliendo de ese escondite con pasos tímidos, pero pasos al fin, porque reconoces que lo que llevas dentro necesita algo más que buena voluntad, y que ese algo más no está en un lugar lejano ni en una fórmula mágica, sino en una sombra a la que te puedes mudar, y en una palabra que te puedes decir, y en una presencia que te quiere como casa. Y si llegaste hasta aquí es porque tu espíritu ya dijo en secreto: sígueme hablando, y porque el cansancio de sobrevivir por fin venció al orgullo de fingir, y porque la sed habló más alto que el miedo, y porque hay una ternura rara abrazándote el esternón, como si alguien por fin te estuviera sosteniendo desde adentro. Y aunque todavía no sabes cómo se hace ni por dónde se empieza, ya sabes que no te quieres ir, y eso basta para que el cielo tome tu mano y te guíe al siguiente paso, donde vas a comprender por qué ese silencio que te persigue no era abandono sino llamado, y por qué ese dolor sin nombre no era destino sino señal, y por qué esa lágrima que sube ahora mismo no es derrota sino permiso para que Dios entre a donde nadie más pudo entrar. Y porque lo que acabas de admitir por dentro necesita nombre para perder poder, avanzamos sin rodeos hacia el punto exacto donde la herida se abrió. Y aquí no hablamos de mala suerte, ni de un carácter difícil, ni de que seas débil o dramático, sino de una fisura real en el nivel más profundo de tu vida, que empezó como una pequeña rendija y con el tiempo permitió un goteo constante de miedo, cansancio y confusión, que tu cuerpo terminó traduciendo en síntomas, y tu mente en nudos, y tu ánimo en resignación. Eso que te aprieta por dentro tiene arquitectura y rutina. Se activa a ciertas horas, responde a ciertos recuerdos, se alimenta de ciertas palabras que escuchaste o dijiste, y sobre todo se sostiene en una atmósfera que quedó sin cobertura porque aprendiste a acercarte a Dios como visitante ocasional y no como residente. Por eso hay días en los que cualquier ruido te sacude, como si vivieras a la intemperie, porque espiritualmente estabas durmiendo sin techo. No se trata de culparte, sino de iluminar el mapa, porque cuando no ves el mapa te pierdes en el mismo barrio de pensamientos y vuelves por inercia al mismo callejón de ansiedad. El diagnóstico invisible es este, y necesito que lo recibas con ternura y firmeza a la vez. Operas con puertas entreabiertas. Algunas las dejó el dolor que nadie te ayudó a procesar. Otras el resentimiento que te pareció justo conservar. Otras el hábito de alimentarte con palabras y contenidos que ensucian el aire de tu casa. Otras el silencio de oraciones que cambiaron adoración por queja. Puertas entreabiertas significan derecho de paso para todo lo que drena, y cuando hay derecho de paso lo que duele, entra como vecino con copia de la llave. Por eso sientes que hay horas en las que el pensamiento oscuro entra sin tocar. Por eso el cuerpo se pone en guardia como si hubiera un peligro real, aunque la habitación esté en calma. Por eso las noches pesan más que el día, y las mañanas empiezan con deuda en lugar de con aliento. Si pudiéramos traducir con imágenes lo que te pasa, verías una casa bonita por fuera con microgrietas en los marcos, enchufes chisporroteando por mala conexión a tierra y un sistema de alarma que quedó en modo prueba para siempre. Así funciona el alma cuando se acostumbra a sobrevivir. Cuida la fachada, pinta la pared, ordena la mesa, pero no repara el cimiento donde la humedad entra todos los inviernos, y por eso regresa el mismo moho en otra esquina con otro nombre y otra excusa, y tú lo limpias y dices, ya está, y vuelve. El nombre verdadero no es mala racha, es filtración espiritual que aflojó la madera de tu confianza y oxidó el cableado de tu descanso y dejó a medio gas la calefacción de tu esperanza. Y no se arregla con aromatizantes, sino con levantar el piso,
sellar las juntas, aislar de raíz y reinstalar la electricidad de tu vida al tablero correcto. Y ese tablero es la presencia de Dios habitada y no consultada a ratos. Para que entiendas la lógica de estos ciclos, piensa en lo que llamas casualidad y míralo con lupa. Los episodios se repiten cerca de fechas sensibles, después de conversaciones específicas o cuando entregas tu atención a pantallas y voces que sin declararlo invitan a la comparación, al temor o a la impureza. No son supersticiones, son patrones, y los patrones revelan puertas. Cada palabra que te dice, no vas a salir de esta, busca contrato. Cada recuerdo que te empuja a rumiar la herida, firma renovación. Cada práctica que sabes que apaga tu espíritu, pero mantienes, porque todos lo hacen, afloja un tornillo más del cerrojo. Y al final del mes te encuentras con el mismo dolor, con otro disfraz, preguntándote por qué. Si desayunaste esperanza, almorzaste angustia y cenaste insomnio. La respuesta no es que seas un caso perdido, es que el cierre no se hace con voluntad sola, sino con autoridad correcta. Y la autoridad correcta no se improvisa, se recibe cuando vuelves a tu domicilio espiritual y actualizas la cerradura. Hay otro aspecto del diagnóstico que sueles evitar por vergüenza y que hoy vamos a mirar sin miedo, porque el amor echa fuera el miedo. El cuerpo está hablando lo que el alma calla. Por eso la presión sube cuando te tragas el perdón, el estómago se inflama cuando te sientas sobre la verdad, la piel reacciona cuando convives con palabras que te etiquetan, los latidos se aceleran cuando te crees dueño del control y no hijo del Padre. No eres una máquina rota ni un caso raro, eres un templo con sensores diseñados para avisarte que te alejaste del abrigo, y cada sensor que suena te pide volver al plano original, cerrar lo que quedó en obra negra y declarar quién es el propietario de la casa. Ese retorno no es poético, es práctico y se siente en los pasillos de lo cotidiano cuando cambias el aire que respiras, la música que te acompaña, las frases que concedes, los silencios que eliges, la hora a la que abres la boca para bendecir tu día. También hay herencias que operan en silencio, historias no resueltas que vienen de antes que tú y que no te condenan, pero sí te condicionan si las dejas. Narrativas familiares de a nosotros siempre nos pasa así. Chistes privados sobre enfermedades que se volvieron profecías pequeñas. Acuerdos tácitos con el miedo a la escasez, a la soledad, al abandono, al fracaso. Cuando no levantas contra documento, esas frases se convierten en la música de fondo de tu casa y bailas al ritmo del que habla más fuerte. Y si el que habla más fuerte es el temor, gobierna el temor. El diagnóstico aquí no es una maldición que te define, es una cadena de sonidos que te entrenó a reaccionar igual. Y la salida empieza el día que cambias la partitura y pones a sonar con tu propia boca la verdad que desplazará la banda sonora vieja hasta que ya no te la sepas de memoria. No confundas lo que digo con moralismos ni con un listado de prohibiciones. No va por ahí, va de gobierno del corazón, de quién ocupa el sillón principal de tu casa interior, de si la mesa de decisiones fue tomada por la preocupación disfrazada de prudencia, por la culpa disfrazada de responsabilidad o por la pereza disfrazada de descanso. Cuando esas sombras gobiernan, el cuerpo paga, la mente se ahoga, el espíritu se enfría y el enemigo obtiene derecho legal para entrar por la rendija que le abriste con tus acuerdos. El nombre teológico o psicológico es secundario. Lo que importa es que tú vuelvas a firmar la propiedad a favor del que te cuida de verdad y cierres en su nombre cada entrada que quedó abierta por abandono o por ignorancia. Porque ignorancia no es inocencia, es exposición. Y hoy la exposición termina. Tal vez piensas que lo intentaste todo y no funcionó, y yo vengo a decirte que lo que probaste fueron parches, buenos y necesarios a veces, pero parches al fin, y que ahora es tiempo de levantar la estructura, reinstalar los cimientos y reactivar la sombra que hace que la tormenta suene, pero no desarme tu techo. El diagnóstico invisible concluye así: no fuiste diseñado para vivir de visitas, fuiste hecho para habitar. Y mientras sigas llegando a la presencia como quien entra a una sala de espera con prisa, la casa seguirá a oler a humedad. Pero si te mudas al abrigo y haces domicilio ahí, el clima interno cambia, la electricidad deja de chisporrotear, la alarma se calibra, el moho no vuelve por donde se iba y el vecino ruidoso ya no tiene copia de la llave.
Y no porque tú seas invencible, sino porque por fin vives bajo la cobertura que te toca. Con todo lo dicho, no te quedas en teoría, porque lo urgente es pasar de reconocer la grieta a presentar la casa al arquitecto y aceptar su plan de obra. Y antes de darte los pasos prácticos, necesito afirmarte que lo que está en juego no es solo una temporada sin ansiedad o un par de noches completas de sueño, sino la orientación de tu historia, el tono emocional de tu familia, la manera en que enfrentas los informes del médico y las noticias del mundo. Por eso el siguiente movimiento no será un consejo suelto, sino una instrucción que ata cabos con precisión y corta el derecho de paso que hoy se termina. Y para entrar a esa instrucción, vas a tomar aire conmigo y vas a decir por dentro: me mudo, porque esa simple decisión abre la puerta a lo que viene enseguida, donde entenderás por qué no basta con sentir mejoría y sí es necesario sellar, por qué lo que parecía normal era una intrusión y cómo se levanta el muro que a partir de ahora cambia la atmósfera de tu día. Y si ya viste con claridad dónde se abrió la fisura, ahora necesitas ver qué ocurre cuando se deja sin reparar, porque lo que parece solo un goteo termina convirtiéndose en humedad que deforma paredes completas, y tú lo notas en pequeñas pérdidas que al principio pasas por alto y después te cobran intereses en áreas que nunca quisiste hipotecar. Por eso te hablo sin adornos y con cariño. Postergar esta decisión te cuesta identidad, propósito y salud. Te empuja a un modo supervivencia que normaliza el desaliento. Te acostumbra a vivir con menos oxígeno del que fuiste creado para respirar y convierte la paz en recuerdo lejano. La Escritura no exagera cuando advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando no vigilas la fuente, el agua se enturbia. Y cuando el agua se enturbia, la casa bebe de ese pozo. Y cuando la casa bebe de ese pozo, los hijos aprenden el sabor de la inquietud. Y el matrimonio aprende la gramática de la sospecha. Y el cuerpo lo traduce con señales que no entiendes. Eso que llamas rachas viene de esa fuente descuidada. No es destino, es descuido espiritual. Y el descuido abre paso al ladrón que no perdona oportunidades. No es teatro hablar de urgencia. Es obedecer al reloj del espíritu que te está avisando que no puedes seguir negociando con lo que te rompe. Y aquí la Biblia te toma por los hombros y te mira a los ojos para decirte que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y la palabra clave no es rugiente ni devorar, sino firmes. Porque la firmeza no es grito, es posición, es volver a tu puesto de hijo y dejar de firmar recibos a nombre del temor. Cuando no ocupas ese lugar, otros deciden por ti sin pedir permiso, y ahí es donde lo invisible perfora lo cotidiano y comienzas a vivir atendiendo incendios ajenos, mientras el tuyo consume silencioso la base de tu casa. La distracción crónica no es un estilo de vida, es una estrategia de desgaste. Te roba atención, te fracciona la mente, te deja sin margen para lo que realmente te sostiene, y cuando se suma al cansancio, el resultado es simple: bajan tus defensas físicas, aumentan tus reacciones, se te acorta la paciencia y se te alarga la culpa, y entonces todo suena más fuerte que la voz de Dios, aunque Dios siga hablando. Recuerda que no peleas contra gente ni contra circunstancias solamente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando olvidas esa dimensión, gastas energía discutiendo con personas, coleccionando argumentos, defendiendo tu punto, ensayando respuestas en la ducha, y nada de eso mueve un centímetro la raíz del conflicto, porque la raíz está en otro suelo y solo se corta con herramientas del espíritu. Mientras tú ensayas discursos, la sombra gana metros en tu casa, y por eso las noches son más densas, y por eso los amaneceres te encuentran a mitad de la batería, y por eso el cuerpo pide azúcar y estimulación para compensar la paz que no recibió, y por eso cada notificación te roba un pedacito de la calma que no defendiste, y así el día te pasa por encima, y al final ni siquiera puedes nombrar qué te pasó. Solo sabes que otra vez no alcanzaste a entrar en el refugio. Aplazar esta obra interior tiene otra consecuencia, que pocas veces te atreves a mirar de frente. Se te desordena el relato de quién eres y para qué respiras. Y cuando la identidad se vuelve borrosa, empiezas a obedecer voces que nunca deberían dirigir tu camino.
La culpa te empuja a hacer de más. El miedo te empuja a decir que sí cuando debías decir que no. La vergüenza te encoge y te autoexiges silencios que enferman. Y de pronto el mapa del futuro se reduce al llegar a la noche, o que no duela tanto. Y ese es un objetivo demasiado pobre para un hijo. Dios te dio días para sembrar y cosechar, no para contar las horas hasta que pase el temblor. Y cuando Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, habló también de este conocimiento. Saber que hay leyes espirituales tan reales como la gravedad y que jugar a ignorarlas no te exime, solo te expone. Que ceder terreno al resentimiento te deja sin sombra. Que justificar hábitos que apagan el espíritu es entregar las llaves del patio trasero, y que llamar normal a la ansiedad estructural es aceptar vivir en una casa sin ventanas, creyendo que así es el mundo. También hay una pérdida silenciosa que duele a largo plazo: la sensibilidad de tu alma para reconocer la presencia. Al principio lo notas, un tirón suave que te llama a orar, un deseo de abrir la palabra, un impulso de apagar el ruido, y lo postergas, y a la semana ya no lo escuchas, y al mes te parece lejano, y al año lo confundes con nostalgia. Esa anestesia espiritual no es neutral, te deja sin radar, y entonces cualquier brillo te distrae, cualquier voz te dirige, cualquier noticia te altera, y el corazón, que debería ser jardín, vive como terminal de buses, gente entrando y saliendo, maletas tiradas, despedidas de emergencia. No fuiste creado para funcionar así. Por eso tu memoria se satura, por eso tu sueño se fragmenta, por eso tu respiración sube al cuello, por eso los hombros parecen armadura, por eso vives en alerta incluso cuando no hay alarma, y ese modo, siempre listo, desgasta órganos y relaciones. Deja sin abrazo a los tuyos y sin casa a tu espíritu, porque nadie puede habitar un lugar donde todo el tiempo se siente en peligro. Y no se resuelve con un fin de semana de desconexión. Eso ayuda, pero no reemplaza el cambio de gobierno interno, porque si vuelves a encender las mismas narrativas, si continúas dándole credenciales al temor, si mantienes en tu mesa de juntas a la preocupación como consejera principal, al regreso la grieta te está esperando con la serenidad del que sabe que vas a pasar por ahí. Por eso el lenguaje bíblico insiste en verbos decisivos: guarda, resiste, sométete, habita, ciñe, toma la armadura. Son verbos de posición, no de espectáculo. Son verbos de cotidiano, no de evento. Lo que está en juego es demasiado serio como para vestirlo de motivación pasajera. Aquí hablamos de cortar ciclos que ya afectaron tus finanzas, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos. Y si no intervienes ahora, impactarán a quienes amas, porque lo que toleras se hereda y lo que vences se convierte en camino despejado para los que vienen detrás de ti. Si sientes el nudo en la garganta, no te excuses, úsalo de señal, porque el corazón se aprieta cuando reconoce verdad y se dilata cuando acepta dirección. No sigas midiendo tu fe por lo que sientes, sino por lo que decides, y decide que la palabra final no la tendrá la amenaza. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo estás viendo en cámara lenta en áreas distintas de tu historia, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es una consigna optimista, es la clausura legal del saqueo cuando te ubicas debajo del amparo correcto. Y si me dices que te asusta fallar, te respondo que el refugio no es premio por desempeño, sino gracia para vivir. Y que el enemigo no se va porque tú grites más alto, sino porque reconoces autoridad legítima y te colocas debajo de ella con la boca y con la agenda. No firmes una prórroga más con lo que te enferma, porque cada extensión incumple un sueño, y cada aplazo corroe una promesa, y cada cuando tenga tiempo te roba un hoy que no vuelve. El ahora de Dios te toca el hombro y te endereza, y te dice que el camino de regreso es claro, que el muro se levanta palabra por palabra, que la sombra se activa al amanecer, que la espada corta donde tú no alcanzas, que la vida abundante no es eslogan sino arquitectura aplicada, que no necesitas controlar todos los detalles para estar a salvo, que lo único imprescindible es mudarte de la intemperie al abrigo y cerrar las entradas con declaraciones precisas que te voy a enseñar a pronunciar. Porque lo que sigue no será teoría, sino carne y hueso en dos historias concretas que te mostrarán cómo se ve la advertencia atendida a tiempo y qué sucede cuando alguien como tú decide que hoy sí se termina el derecho de paso en su casa.
para que no quede en teoría y veas con ojos de carne lo que hace la cobertura cuando se vuelve domicilio y no visita. Te abro la puerta de 2 casas que podrían ser la tuya, en otro barrio y en otro acento y en otro calendario, pero con las mismas grietas invisibles que tú has sentido y con la misma promesa latiendo detrás de la pared como una corriente todavía no conectada. Y la primera es la de Aurora, que llegó a los 47 con la risa partida en trozos pequeños que servía a cucharaditas cuando la ocasión lo exigía. Y con un expediente médico impecable que no sabía explicar por qué su pecho amanecía apretado como una puerta hinchada por la humedad y por qué el sueño se le iba a las 3:17 todos los días, como si un reloj ajeno sonara dentro de su sangre, y por qué el estómago protestaba cuando callaba su verdad, y por qué las manos se le entumecían cuando la conversación se acercaba al territorio donde había decidido no entrar nunca más, y la casa olía cada noche a agua estancada, aunque estaba limpia y ordenada, porque el olor no venía de la fregadera, sino de la memoria. Y un día que no traía promesas, ni cumpleaños, ni feriados, escuchó de fondo la frase: deja de visitar y múdate. Y no supo si llorar o reír, porque la frase le pareció absurda y a la vez exacta, y esa misma madrugada, antes del primer mensaje y del primer café, se paró descalza en la sala y con voz baja, para no despertar a nadie, leyó el salmo que conocía de memoria como poema, pero nunca como contrato. Y lo leyó entero como quien firma con el cuerpo la mudanza, y lo repitió por 7 días con la terquedad de quien ya no se negocia. Y al cuarto amanecer descubrió que el reloj de las 3:17 se había quedado sin batería, y al sexto notó que el olor de agua vieja se había ido de la casa sin que cambiara nada en la cocina, y al 14:15 el pecho no reclamó su cuota de angustia, y los hombros bajaron 1 centímetro, y la voz dejó de romperse en la misma sílaba de siempre. Y fue entonces cuando entendió que lo que había cambiado no era el mundo, ni la agenda, ni el temperamento, era la dirección de su alma, que dejó de vivir de arriendo en la intemperie para declararse residente en la sombra. Y no hubo magia ni espectáculo, solo la consistencia humilde de una llave que gira a la misma hora y en la misma puerta cada mañana, y la espada que corta donde el bisturí humano no llega. Aurora siguió con su rutina de madre de 2 y encargada de un local pequeño, y cuentas que cuadrar a fin de mes, y discusiones viejas que todavía hacían ruido en el pasillo, pero ahora cuando cruzaba la puerta de su casa, decía en voz audible, aunque fuera un susurro: bajo tus alas estoy segura. Y no lo decía para sentirse mejor, sino para recordar el acta de propiedad, y cuando el pasado intentó reabrir la filtración con recuerdos que dolían como vidrio en la planta del pie. Ella no se dedicó a debatir con los recuerdos ni a maquillarlos, sino que nombró en voz alta la vida que se le había prometido, y lo hizo cada noche antes de acostarse sobre su colchón barato, como si ese colchón fuera altar, y esa habitación capilla, y esa sombra techo nuevo. Y no faltó quien le dijera que era su gestión, ni quien le recomendara 3 técnicas de respiración para aplacar el cuerpo, y ella sonrió agradecida, porque la respiración ayuda, pero la respiración sin cobertura es como ventilador con ventana abierta al vendaval. Y así como el olor de agua vieja se fue, también se fue el hábito de tragarse lo que debía entregarse a Dios. Y un día de compras en el mercado, una vecina le preguntó si estaba diferente, y Aurora no supo explicar porque no tenía palabras para oler sombra, pero sí para contar que ya no madrugaba con el pecho tomado, y que la casa se sentía más grande por dentro, y que dormir había vuelto a ser un acto de confianza y no de resistencia, y sin darse cuenta su testimonio se volvió receta, y su receta no era ella, sino la presencia habitada. La segunda casa es la de Sebastián, que a los 29 parecía tener todo alineado, currículo con medallas pequeñas que pesan menos que la soledad, horarios medidos al milímetro, para controlar el azar, rutinas de gimnasio que le daban un espejo dócil y una sensación de mando, y sin embargo bastaba una llamada sin contestar para que el corazón hiciera alarma, y bastaba un cambio de plan para que el sistema nervioso se pusiera de pie y convocara a una asamblea de catástrofes, y bastaba una noche de insomnio para que su mundo se convirtiera en un pasillo de hospital interminable, y su médico le dijo que estaba sano y que podría ser estrés y que probara con descansos, y él probó y descansó y se fue de viaje y subió cumbres y se bañó en ríos fríos y volvió al lunes con la misma mandíbula apretada que había dejado el viernes, y en el fondo sabía que no era el cuerpo el que reclamaba, era el alma que se había quedado en el borde del abrigo, mirando desde fuera como un niño sin llave.
Y una tarde cualquiera, después de discutir con su padre por una deuda vieja que no era dinero sino reconocimiento, se sentó en el auto con las manos en el volante y sin encenderlo susurró: no quiero pelear más con sombras. Y esa frase, que no era su estilo, lo quebró por dentro lo suficiente como para pedir ayuda donde nunca había pedido, y alguien que lo quería lo desafió a hacer lo que más le disgustaba, por parecerle débil, hablarle a Dios en voz alta y nombrar su casa por su nombre y encender un himno suave mientras su habitación bajaba el volumen de los ruidos internos. Y durante 7 noches lo hizo sin aplauso y sin lágrimas dramáticas y sin música de tráiler, solo un hombre joven con su orgullo sentado y su boca abierta y su espíritu volviendo a casa. Y al 9º día, que no estaba en el plan, dejó de convocar asambleas de catástrofes por pavadas. Y al 12º se sorprendió perdonando a un amigo con quien llevaba años discutiendo en silencio. Y al 21º se encontró en el mismo semáforo donde solía sentir que el aire se hacía vidrio, y no lo sintió. Y la ausencia de aquel golpe invisible no le supo a vacío sino a paz. Sebastián no empezó a hablar como predicador ni a contar visiones que no tuvo. Se quedó con una certeza simple que no sabía conjugar antes: habitarme. Cambió el metabolismo del alma. Y cuando lo dijo, nadie entendió la frase, hasta que lo vieron responder con calma a un correo agresivo y dar un paso atrás en lugar de apretar para tener razón, y cancelar una suscripción que le saturaba el corazón, y abrir una Biblia que estaba en su escritorio más como decoración que como espada. Y no necesitó teorizar para saber que su sistema inmune también agradecía la sombra, porque dejó de enfermarse cada 2 semanas como quien paga peaje y comenzó a dormir como quien vuelve a la cama propia después de noches de hotel. Y en las sobremesas ya no hablaba tanto de sí mismo, porque se le desinfló el miedo a desaparecer si no hacía ruido. Y cuando le preguntaron qué había cambiado, encogió los hombros con una alegría tranquila y dijo: dejé de alquilar y me mudé. Y por primera vez en años la frase vida en abundancia no le sonó a eslogan sino a oxígeno. Hay un tercer relato que se entrelaza como hilo fino con los 2 anteriores, y es el de una casa entera que decidió no seguir heredando el archivo de nerviosismos y enfermedades y discusiones circulares que parecían paisaje natural de esa familia. Y la decisión no la tomó el más fuerte, ni el más sabio, ni el más espiritual. La tomó quien estaba más cansado de repetirlo todo: una abuela llamada Teresa, que ya no quería despedirse cada diciembre de un nieto enfermo distinto, que la medicina no sabía encuadrar. Y una noche convocó a los suyos sin discursos ni acusaciones, y con una manta sobre las rodillas, y la voz serena les dijo que a partir de esa semana la casa iba a amanecer con palabra y a dormir con palabra, y que nadie tenía obligación de sentirse santo para participar, y que si alguien no quería sumarse no pasaba nada, pero que las puertas de su hogar iban a oír primero la voz del que lo hizo todo y luego cualquier otra. Y comenzaron torpes y graciosos, a veces leyendo atropellados y otras con silencios que pesaban más que el texto. Y cuando el invierno llegó, no se dieron cuenta, porque dentro el clima era otro. Y cuando una gripe quiso instalarse, encontró un muro de cuidado. Y cuando la ansiedad de uno de los nietos quiso tomar la cabecera de la mesa, encontró que la cabecera ya estaba ocupada por una confianza que no se había sentado allí en décadas. Y la familia no se volvió perfecta, ni dejó de llorar, ni se volvió inmune al dolor del mundo, pero dejó de vivir colonizada por él. Y cuando la abuela se durmió en paz, ya muy vieja, dejó detrás no una casa sin problemas, sino una casa con contrato de sombra firmado en la boca de cada uno. Lo hermoso y a la vez contundente de estas vidas es que no descansan en carismas ni en temperamentos especiales, sino en una práctica humilde y terca que cualquiera puede asumir en la geografía donde está y con los recursos que tiene. Y ese es el punto que necesitabas mirar para entender que no pedimos imposibles, pedimos coherencia entre lo que dices creer y lo que decides al amanecer y al anochecer. Y si estas historias te rozaron como viento caliente después de la lluvia, no es para idealizar a nadie, sino para que reconozcas que la puerta de salida no se inventa, se abre con la llave de siempre, y esa llave está al alcance de tu mano y de tu voz, y de tu agenda, y de tu cama, y de tu mesa, y de tu puerta, y de tu trabajo, y de tu dolor. Y porque el testimonio no se queda flotando como anécdota, sino que empuja a dar el siguiente paso, ahora que viste cómo se traduce en carne la sombra que promete cubrirte.
Vamos a elevar el nivel de esperanza desde la narración a la promesa que no caduca y a trazar con palabras de fuego el camino por donde tú también vas a caminar para que lo que hoy te conmovió se convierta en práctica que sostiene tus días. Entonces, si ya viste vidas reales respirar distinto cuando hicieron domicilio bajo la sombra, no te quedes mirando desde la vereda, porque la promesa no fue escrita para vitrinas, sino para manos heridas que la toman y la estrenan. Y lo que hoy se despliega frente a ti no es un quizás, ni un tal vez, ni un si te portas perfecto, sino un pacto vivo que Dios dejó firmado con tinta que no se borra y que se activa en tu boca y en tu agenda y en tu cuarto y en tu mesa. Y por eso ahora deja que te lo diga sin adornos y con el peso exacto de la esperanza que levanta a los que parecen finales andantes. Hay restauración preparada con tu nombre. Hay sanidad que no maquilla síntomas, sino que cura raíz. Hay descanso que no depende del silencio exterior, sino de la presencia dentro. Hay protección que no se alquila por temporadas, sino que se hereda como herencia de hijo. Y todo esto no nace de nuestros ánimos cambiantes, sino del corazón del Padre que ya habló. Y cuando Él habla, lo que estaba torcido busca enderezarse como rama que encuentra sol después de un invierno demasiado largo. Se ha dicho muchas veces, pero pocas se ha creído así, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no es poesía para cuadros, ni consuelo para funerales, sino arquitectura de vida diaria. Y cuando la Escritura añade, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, te está ofreciendo un cambio de domicilio legal, donde tu historia traslada su centro de operaciones del miedo a la confianza. Y es allí, debajo de esas alas que no se cansan, donde la promesa toma cuerpo al decir, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y si tu corazón pregunta si hay lugar para él con sus culpas, y sus tardes de orgullo y sus mañanas de vergüenza, la respuesta llega en voz clara con otra línea que no admite paréntesis. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y cuando la palabra todas golpea la puerta de tus excepciones y de tus peores capítulos, no lo hace para acusarte, sino para abrir la ventana que tú cerraste por miedo a la luz y que ahora se abre para que entre un aire que no conocías porque nunca lo respiraste tanto tiempo seguido. No te pido que imagines un milagro intangible ni que te fabriques emociones por voluntad. Te invito a permanecer lo suficiente como para ver cómo la promesa opera por dentro y empieza por aliviar lo que más aprieta. Esa cuerda en el esternón que te hacía medir el día en milímetros y que se afloja cuando pronuncias refugio. Continúa enderezando esa postura del alma que aprendió a vivir encogida para no molestar y que se yergue de nuevo cuando escucha castillo. Y termina levantando una muralla donde antes había soga floja cuando te atreves a nombrar verdad como escudo en lugar de usar explicaciones prestadas. La restauración de Dios no te convierte en estatua fría ni en robot obediente. Te vuelve persona en paz dentro de su piel, te devuelve al tono de voz que perdiste gritándote por dentro, te regresa a la mesa sin la necesidad de ganar siempre, te rescata de la cama en la que te quedabas por cansancio del alma y no por sueño, te reconcilia con ese espejo que evitabas por piedad y con ese calendario que te daba pánico abrir porque todos los días te parecían idénticos. La promesa también toca lo que no ves, pero te gobierna. Desactiva contratos antiguos firmados con frases que aceptaste sin pensar y con heridas que convertiste en apellido. Apaga el megáfono de la acusación que te encierra en bucles de culpa técnicamente correctos, pero espiritualmente letales, y enciende una lámpara en el corredor donde se escondían tus miedos para demostrarte que desarmados no son gigantes, sino sombras alargadas por una luz de ángulo torcido. Cuando te mudas al abrigo, comienzas a oír otra vez la voz que te llama por tu nombre sin reproche. La guía que parecía haberse ido vuelve a ser frecuente. Los pasillos de tu mente dejan de resonar a terminal y vuelven a jardín. El cuerpo recuerda que no está en guardia permanente y baja la alarma. Los músculos sueltan la coraza de hábitos que defendían lo indefendible y la respiración deja de pedir permiso para ser profunda porque ya no sospecha un golpe en cada esquina. Hay promesa de restauración para tus relaciones y no hablo de cuentos de hadas ni de escenas perfectas en mesa larga de domingo. Hablo de la mecánica invisible por la cual el que habitaba tenso empieza a responder con mansedumbre sin tragarse la verdad.
El que se escondía detrás de ironías se atreve a la vulnerabilidad sin perder dignidad. El que guardaba rencores como pólizas de seguro que nunca se cobraban. Aprende el arte difícil de cancelar la deuda y liberar la mesa. Y esa decisión de perdonar se vuelve llave maestra que abre puertas en tu propio cuerpo, porque el músculo que apretaba por costumbre se entera de que el peligro ya no gobierna y desactiva la guardia, y el estómago que rugía en defensa reorienta su energía a lo que sí nutre, y el sueño que parecía un lujo regresa como derecho y se queda como invitado de honor. La promesa no promete ausencia de conflicto, promete presencia que no abandona en ningún conflicto, y esa presencia es el ingrediente que tu historia no encontraba, aunque intentaras todas las combinaciones posibles con los ingredientes disponibles. Si preguntas por qué se puede afirmar con tanta seguridad que el que se muda al abrigo empieza a sanar incluso en terrenos donde no sabía que estaba enfermo, la respuesta está anunciada desde hace siglos y se vuelve nítida cuando la espada entra con precisión quirúrgica. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si la lees como bisturí y no como afiche, entiendes que lo que te desborda no requiere siempre más fuerza, sino mejor corte. No exige que te castigues con voluntad, sino que te dejes separar lo que es mezcla tóxica para que el veneno salga y la sangre de la fe vuelva a circular sin coágulos de mentira. Y cuando ese proceso inicia la promesa, deja de ser nube para convertirse en lluvia y riega los terrenos donde tú ya no sembrabas por cansancio de esperar. No olvides que el enemigo siempre intenta colar el matiz que desarma la esperanza, diciendo, para otros sí, en otras épocas sí, con otras personas sí, y a ti te ofrece el catálogo completo de excepciones con tu rostro en la portada. Por eso la promesa viene con sello de universalidad para todo aquel que cree y obedece, y cuando pronuncias yo habito, no firmas mérito, firmas pertenencia, y cuando dices escudo y adarga, es su verdad. No susurras poesía, levantas un muro, y cuando afirmas sanas todas mis dolencias, no haces afirmaciones positivas a ciegas. Cierras la boca del acusador que ya no puede usar tu historia contra ti como argumento para dictarte sentencia. Y sin embargo, la promesa no te dicta ritmo de maratón, te enseña el arte de la constancia, el milagro silencioso de repetir en fidelidad lo que muchos abandonan por impaciencia, el poder de quedarse al amanecer en lugar de negociar 5 minutos con la cama del miedo, la belleza de ordenar la noche con palabras que cobijan antes de que intenten asustar. Quiero que imagines con precisión el efecto acumulado de esta promesa encarnada día tras día en tu calendario real. 7 amaneceres con palabra antes que pantalla y tu sistema nervioso empieza a creerle a tu boca lo que dice tu espíritu. 14 noches declarando vida sobre tu cama y tu sueño se vuelve acto de confianza y no batalla. 21 días sosteniendo la sombra en casa y los tonos de voz bajan sin perder verdad. Un mes llamando castillo a lo que antes llamabas ojalá, y el temor deja de presentarse con credencial de familiar. 3 meses practicando la espada que corta mentira y el cuerpo habla menos en queja y más en señal útil. Medio año, y descubres que donde tenías calendario de recaídas, ahora tienes memoria de rescates. 1 año, y aquella persona que juraba que la promesa era para otros, empieza a reconocer su propio rostro en el espejo de los que volvieron a la vida abundante, no como propaganda, sino como camino andado. Nadie te está vendiendo inmunidad de museo, ni proponiendo vitrinas de santidad artificial. Te estoy recordando que la promesa es para caminantes, con polvo en los pies, que deciden no dormir una noche más a la intemperie cuando hay techo disponible, para madres que se levantan antes de todos y pronuncian sombras sobre la casa mientras ponen agua para el café, para hombres que cierran computadoras con el último correo todavía caliente y eligen rendir el día en manos del que lo sostiene todo, para jóvenes que aprendieron a llamar éxito a la hipertensión de la agenda y ahora reemplazan la adrenalina por presencia, para ancianos que creían que ya solo les tocaba esperar y descubren que todavía hay jardines por regar por dentro. La promesa no te quita biografía ni te borra cicatrices, transforma cicatrices en memoria de fidelidad y te da un futuro que no se asemeja a tu peor pasado.
y porque la esperanza auténtica no se deja en conceptos, sino que empuja a un modo concreto de vivir mañana por la mañana lo que acabas de creer hoy en lo secreto. Enlazamos sin soltar tu mano con la guía necesaria para que todo esto se vuelva práctica sostenida y no emoción de una noche. Y te lo digo adelantando el pulso que viene, como si ya estuvieras de pie en tu habitación, con esa mezcla hermosa de nervios y fe. Vas a aprender a habitar con pasos sencillos. Vas a saber qué decir y cuándo decirlo aunque no te nazca la palabra. Vas a descubrir cómo se corta lo que siempre te ataba sin entrar en discusiones interminables. Vas a mirar a los ojos al ladrón y lo vas a despojar de su derecho de paso. Y lo que hoy te pareció relato ajeno va a empezar a sonar a memoria propia mientras avanzamos al tramo siguiente, donde lo práctico te pone la llave en la mano y te enseña a girarla hasta que haga clic. Ahora te invito a sellar lo que Dios empezó contigo de una manera concreta y sin vergüenza. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones como quien pone una lámpara encendida en la ventana para volver a casa cada amanecer, porque este no es un canal de entretenimiento, es un altar vivo donde oramos contigo, te guiamos paso a paso y te recordamos la cobertura cuando el ruido del mundo quiera distraerte. Suscribirte no es un gesto superficial, es tu forma pública de decir, me mudo al abrigo y no vuelvo a dormir a la intemperie. Es comprometerte con una rutina de palabra y oración que sostenga tu cuerpo, tu mente y tu familia cuando el día sea largo y la noche quiera pesar. Es reservar un lugar para que cada semana vuelvas a escuchar la verdad que corta cadenas y activa promesas. Y si hoy sentiste que Dios te habló por tu nombre, escríbelo en los comentarios con fe sencilla. Yo creo. Nombra a la persona por la que necesitas oración y deja aquí tu petición, porque este altar respira cuando tú lo haces, y cada testimonio que compartes se vuelve medicina para otro que llega al borde del cansancio. Pero no te vayas sin dar ese paso. Suscríbete ahora, únete a esta casa de oración, haz de este espacio tu sombra diaria y vuelve mañana listo para seguir avanzando, porque lo que comenzó en tu interior no se detendrá aquí, seguirá creciendo hasta que la paz sea tu clima, la presencia tu dirección y la vida abundante deje de ser promesa para convertirse en tu rutina.